De diciembre para acá, prácticamente te va... que iba a ser la resolución. Hola, buen día. Hoy, bueno, con esta historia de los privilegios y las jubilaciones y demás, voy a contar una historia de un pensador contemporáneo de 12 años que se había llevado, digamos que menos patio, se había llevado todo, las materias en el secundario, o sea, 12 o 13 tenía. Y bueno, pateando las cálidas aguas del Caribe y ante la requisitoria de un pariente, ¿por qué era que estaba ahí? Porque realmente él había estado por una decisión fortuita de sus padres y no como un premio realmente de su accionar en el colegio secundario, contestó: estoy acá porque me lo merezco. Y obviamente siguió pateando las hermosas aguas del Caribe. Y esto viene a cuento, digamos, al tema de los merecimientos. Y el merecimiento y los derechos adquiridos y toda una serie de parafernalia de frases que estuve escuchando en este último día cuando le sacaron la jubilación de privilegio a Cristina. Yo me hago esta pregunta, no sé si se la quieren hacer ustedes también, es ¿cuáles derechos adquiridos tiene una parte de la sociedad cuando, digamos, los derechos adquiridos de otras personas están vulnerados? ¿A qué voy a esto? Me da la sensación que, por ejemplo, una persona que es hija, hijo, nieto o bisnieto de gente pobre que ha trabajado toda su vida, se ha sacrificado toda su vida y que se ha roto el lomo toda su vida, también tiene derechos adquiridos. Y cuando hay una cuestión, como en este caso, de privilegios de personas y seres humanos que han llegado por distintos motivos a la función pública, no vamos a decir que con esa millonada de plata puede ser que le hayan cambiado la vida. Y yo diría que quizás en alguna situación la pueden haber cambiado. Quizás algún colegio se podría haber hecho, quizás alguna forma de un empleo mejor de lo que tuvieron y demás. O sea, yo me planteo que el tema de los derechos adquiridos es algo así como, no toquemos nada porque el status quo determina esta situación. Y esta situación se determinó también, por ejemplo, cuando una mujer que trabajó toda su vida en Capital y en la provincia de Buenos Aires, nunca pudo llegar a homologar los aportes para poder cobrar lo que le correspondía en su jubilación. Eso también probablemente haya sido un derecho adquirido. Pero se ve que ni la Corte, ni la Justicia, ni quizás alguno de esos presidentes o vicepresidentes que hoy cobran jubilaciones de privilegio, tuvieron en cuenta a esta gente que viene luchando por una jubilación mejor que nunca puede superar el 1.700.000 pesos por mes. Por supuesto, digamos, en algunos casos, y en el caso de esta mujer, hubiera superado prácticamente y llegado a los 5 o 7 millones de pesos por mes, pero nunca lo pudo hacer, nunca lo pudo cobrar y murió luchando por eso. A mí me da la sensación que, voy a hacer un paréntesis en el tema, que cuando se nombró la lista hoy en Radio Mitre, Jessica Bossi no sabía quién era Betty Nelly Andrés. Y Betty Nelly Andrés es Betty Nelly Andrés de Leviston, una persona que gobernó el marido en una época no democrática. Por lo tanto, claramente nos podemos preguntar cuál sería el beneficio o el mérito que tuvo esta señora, más que ser el de la esposa de un militar que perteneció a la dictadura.
digamos también la hija de Guido, que porque se ve que a Menem le gustó como persona Guido, entonces la hija de Guido sigue cobrando esa jubilación de privilegio. Yo no me voy a adentrar al tema de Zulema Yoma, porque entiendo que Zulema Yoma, primero el tema está en que, bueno, el causante ha fallecido, pero por otro lado creo que cuando la historia, y ella ha luchado para determinar cómo fue la muerte de su hijo, con el presidente en funciones y con lo realmente controversial que fue esa muerte, yo diría que en el caso de ella es más bien indemnizatorio. Se habla también de las jubilaciones de privilegio que cobran los héroes de Malvinas. Y yo tengo entendido, quizás me equivoco, que no llega al monto de lo que cobra la presidenta, vicepresidenta, presidenta 2 veces y viuda de un presidente, sino que probablemente y con mucha suerte y viento a favor pueda llegar al 1.700.000 pesos, que no lo creo que lo estén cobrando eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la realidad del mérito en que una persona, y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre, que es un ser humano mortal, porque en el caso de Menem ha fallecido, en el caso de Levingston lo mismo, mortal que llega a la primera magistratura o digamos a puestos muy altos, para realmente considerarlo como si fuera un ser superior. Yo creo que, bueno, justificar a veces el tema y mistificarlo a una persona que llega a presidente no nos ayuda como sociedad. A nosotros no nos cambia el amperímetro, pero a un jubilado sí. A un jubilado le cambia que Scioli, por ejemplo, esté ganando lo que está ganando. Entiendo que Macri lo dona, pero yo quisiera y me gustaría que en vez de donarlo hubiera renunciado, porque no lo necesitan. Como no lo necesita ni Rodríguez Sá, ni lo necesita Puertas, ni lo necesita Puerta, creo que es, ni lo necesitan muchos de los que están cobrando esa millonada. Muchos me van a decir, bueno, es nada más que son peanuts y que eso no le cambia. Yo creo que sí cambia a la sociedad entera, que nos hace entender que no hay privilegiados, hay seres humanos que quizás con errores y con defectos, obviamente, gobernaron la Argentina. Yo siempre digo lo mismo, o por lo menos parece que me repito en lo que digo, pero a mí me parece que los presidentes o vicepresidentes han sido elegidos como herramienta de cambio, ya sea por error, o ya sea por desesperación, o ya sea por convicción realmente de que esa persona iba a hacer un cambio. Pero cuando nosotros encontramos gente que no solo está cuestionada, sino está condenada, como es el caso de Cristina, la verdad es que pensamos, ¿lo necesita? Porque por ahora no le han embargado absolutamente nada. Ella, bueno, el canuto lo tiene, digamos, porque en definitiva no podrá blanquear, pero es así. Si no, vamos a preguntar cómo es que ella puede pagar las expensas, no sé si paga las expensas del lugar donde está. ¿Cómo es que ella se puede desplazar con, bueno, los guardias se los pone el gobierno, perdón, los guardias se los pone el gobierno, pero, o los custodios, digamos, no guardias, que sería, digamos. El tema está, para mí, en que yo no voy a hacer hincapié en el tema de Cristina, sino en el sistema en sí, que mucha gente habla y dice son derechos adquiridos. Los cambios no se hacen en función de los derechos adquiridos de muchos, porque si entonces vamos a tener el tema de, bueno, hagan el cambio pero a mí no me toquen, hagan el cambio de esto pero yo no, el kiosco mío no me lo toquen.
a mí me da la impresión de que esta gente no entiende el papel que tuvo en la historia. Quiero decir que no entiende porque también podría decir que usufructuó y está usufructuando del papel que tuvo en la historia. Tenemos ejemplos, bueno, parece ser que Elpidio González, que fue vicepresidente, terminó pobre. Lo mismo puede ser con Francisco Pascasio Moreno, que hoy por hoy se le está haciendo un homenaje realmente al haberle cambiado el nombre al gasoducto. Y tantísimos otros, Belgrano y muchos de ellos. Pero quizás ellos tenían conciencia de, primero, su humanidad, básicamente. Porque el paso de un ser humano es muy escaso y muy poquito y cortito en la historia de un país. Y segundo, en el caso de muchos de los que están cobrando estas jubilaciones de privilegio, no lo necesitan. No lo necesitan. No digamos ni nos preguntemos cómo hicieron algunos las fortunas o cómo lo plantearon, porque entonces vamos a meternos en un terreno cenagoso. Es un terreno en el que hoy por hoy, y siendo prácticos, yo sé que mucha gente va a decir esto, bueno, flaca, hay que averiguar y irnos a la época de las calendas griegas. No vayamos a la época de las calendas griegas, vayamos simplemente a un tema en el que, ¿cuál es el concepto de humanidad que tienen muchos de los que hoy están cobrando? Muchos de los que hoy luchan por básicamente ¿qué decir? Una bicoca, como dirían las abuelas, en función de la guita que tienen. Es como que queda, no solamente queda mezquino, queda como a contramano de la historia. Y esa manera mezquina y miserable de luchar por otros, porque ¿qué le puede significar a una persona 25 millones de pesos cuando tiene dólares y bienes y demás? Y sabiendo que, bueno, digamos que podría demorarse en la corte un tiempo inenarrable la última definición y la última condena de este caso específicamente. Entonces, yo apelo más bien al tema del sentido común. El sentido común, que como mi abuela decía, es el menos común de los sentidos, pero que a veces es necesario tenerlo. Y sobre todo gente que ya ha cumplido sus añitos. Porque yo no puedo creer que la señora Betty Nelly Andrés sea una persona que espere que su vida sea toda tan como de algodones hasta ahora. Bueno, en algún momento yo creo que alguien va a tener que empezar a contarnos sobre cuál fue ese mérito y cuál fue la forma que lograron honrar la justificación de estas jubilaciones. Y no lo estoy hablando desde el punto de vista legal, porque ahora parece ser que empiezan a salir una serie enorme de constitucionalistas que de un lado o del otro, que si es una ley que no, que funciona, que podría ser, que no va a ser. Yo estoy hablando de un tema que básicamente existió y existe, de mucha gente que lucha incluso para que le aumenten la jubilación por lo aportado, en función de lo aportado, y que nunca le dieron bola, y que nunca la Corte se expidió en favor de ellos. Mi pregunta es que a veces cuando me hago la pregunta, realmente como lo hice hoy en un comentario, que es, ¿qué espera la Corte? ¿Cuál es la demora que tiene la Corte en hacer realmente o dar una sentencia definitiva a este caso? ¿Acaso espera las elecciones o quizás alternativas estratégicas, de alineaciones estratégicas? Yo no lo sé bien, pero creo que también la Corte podría ponerse a tono con el devenir realmente de los
los tiempos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que quiere haber cambios y que debe haber cambios, los cambios también a veces duelen, porque salir de la zona de confort a veces es entrar en una zona nebulosa y un terreno a veces que no sabemos dónde estamos parados. Pero esta historia quizás nos viene a muchos del famoso Estado benefactor. Hoy Alemania también está luchando por derechos adquiridos, que sería el estado de bienestar. O sea, todos los países en el mundo están reviendo este tema de los derechos adquiridos. El derecho adquirido, ¿por quiénes? Bueno, quizás Alemania no se note tanto porque en definitiva se invirtió mucho en lo social muchos de estos años anteriores. Pero en la Argentina, los derechos adquiridos de muchos pobres también existen. Y no es un derecho adquirido ser pobre de por vida, no es un derecho adquirido que un hijo herede a un padre pobre y siga siendo pobre. Cuando las situaciones en los países son blanco o negro y no es un tema de grietas, no es un tema de para nada de o izquierda o derecha, no, simplemente es un tema humanitario. Y humanitario desde el punto de vista que toda esta gente, sobre todo desde el momento de la democracia, fueron elegidos como herramienta del pueblo. Y cuando esos seres humanos que hoy creen ser superiores o hijos, nietos y demás, piensan que sus antecesores fueron seres superiores, a mí me viene a la cabeza Francisco Pascasio Moreno, o Elpidio González, o muchos otros, porque no estoy hablando de los San Martín que cruzaron los Andes, o de Belgrano, no, estoy hablando, que son los más conocidos, estoy hablando de algunos que no son conocidos. ¿Cuándo cambió en nuestro país el concepto de dignidad? No lo sé. La verdad que no lo sé. No me quiero poner tampoco en el juez de la República, ni me voy a poner con una cruz de acá hasta acá y demás, porque no tiene sentido. Y además porque hasta parece patético. Pero sí voy a decir que hubo mucha gente que siguió viviendo con dignidad. Hubo mucha gente que puso su fortuna y que yo por lo menos me siento honrada de conocer a mucha gente que está poniendo su fortuna a disposición de fundaciones y ONGs en este momento. Esa gente es la que sabe y conoce cuál es su lugar en la historia de la Argentina. Y parece ser que esta gente que cobra jubilaciones de privilegio no entendió el lugar que el pueblo le dio o que la misma historia le dio. No hay nadie que esté proscripto. Simplemente la historia proscribe a esta gente que perdió la humanidad y se creyó Dios. Muchas gracias, chao.